Esta es la tercera entrega de la serie El Shabbat es astronómico. Bien, hay una pregunta que está flotando en la cabeza de todos los que en cierta manera nos hemos enfrentado y los que están enfrentando este tema. ¿Cómo ante las evidencias tan claras que tenemos acerca del Shabbat ahora, por qué a esta hora de la historia recién nos hemos dado cuenta que nuestra semana está equivocada? ¿Hay alguna experiencia, hay algún punto de referencia para que podamos tomarlo como una analogía de que estamos como una confirmación de que estamos en lo bueno y no en lo malo? Vamos a empezar este tema. Ya, obviamente, quiero decirles, confirmarles que ha habido oración, que ha habido meditación y que no es un tema improvisado como ustedes lo están viendo. Es un tema que se está basando netamente en escritura, porque no podemos tomar fuentes extra bíblicas para explicar algo, porque el hacerlo significaría sutilmente reconocer que no hay apoyo en la escritura. Si hay algo que se tiene que proponer como verdad, tiene que provenir exclusivamente de la escritura. Lo que sí podemos hacer, como hemos estado haciendo, es tomar ciertos consejos para tener en cuenta, pero que sin embargo aún estos consejos no nos pueden servir de norte para, como la estrella polar, para ir a un puerto seguro. Es la escritura y solo la escritura. Los consejos que se vierten son referencias para ver de que no estamos solos, que ha habido en la historia, a través del desarrollo de los acontecimientos de la historia sagrada de la iglesia, me refiero desde la época de Adán hasta nuestros días, que hay cosas que podemos aprender de sus experiencias, como dice la escritura. Empezamos. Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Esto no es simplemente una frase, es un principio. Cada cosa que nos da el Padre en sí es un mandamiento, y como mandamiento hay una capacitación, y como capacitación divina para el hombre hay una promesa de poder y sabiduría. Hay una promesa. Cada instrucción del Padre hacia la humanidad es en el fondo una aseveración de que se está prometiendo inteligencia, poder y sabiduría. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿Cuál es nuestra referencia para las cosas pasadas? Los historiadores, los arqueólogos, los historiadores que hablan acerca de según quién les está pagando para que la pluma siempre, como dice el dicho, la historia lo escribe los vencedores. Ahí va a ser nuestra fuente. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, están, como hemos dicho en los videos anteriores, están en los primeros 5 libros de la Biblia, que es el sistema inmunológico sobre el cual se va a corregir todas las añadiduras, tergiversaciones, generalizaciones y omisiones que tiene la palabra de Dios como un todo. Porque la escritura ha sido contaminada por las traducciones, siendo las traducciones en realidad interpretaciones de las iglesias dominantes. Entonces, ¿qué hacer? Ir al sistema inmunológico tal como lo prometió el Padre en el Antiguo Testamento, que tenemos que ir a Moisés, que es el que nos tiene que decir las cosas como son. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Yahweh y no hay otro, y no hay nada semejante a mí. Que anuncio, que anuncio lo por venir desde el principio. Todos nosotros que estamos atentos a este tema, realmente están demostrando que Dios les está haciendo un llamado para que sea el pueblo, las vírgenes que tienen el aceite extra para proclamar el esposo viene. Pero el aceite extra
lo estamos viendo ahora. No como las otras vírgenes que se han conformado con ver un video de algún pastor o leer un folleto de una iglesia que ya tiene un evangelio, el evangelio del dragón, como decimos aquí, con principios que han sido desvinculados del inicio, desde el primer eslabón de oro que debiéramos haber cautelado y nunca perder. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Con este encabezado empezamos a ver qué consejo tenemos el día de hoy. ¿Por qué recién entendemos cuál es el séptimo día? Buena pregunta, ¿no? Porque detrás de esa pregunta es como, no puede ser de que Yahweh nos haya llevado a una verdad totalmente revelada y ahora estas cosas serían falsas para ir contra el sábado, que es lo que más sagrado que tenemos nosotros, como que ha sido, es lo único que ha permanecido intacto a través de la historia. Pero caramba, ¿cuál es más sagrado? ¿El sábado o el nombre de Yahweh, el nombre del Padre? ¿Cuál es más sagrado? ¿El sábado o la personalidad divina? Que son dos, o es uno o son tres. Entonces lo más importante ha sido tergiversado y piensan que lo que no es tan importante, hablando en jerarquía, no porque no sea importante, eso ha sido milagrosamente y curiosamente mantenido intacto. Hay algo que no estamos entendiendo. Entonces, para resolver ese tema, estamos proponiendo leer, como un consejo, este capítulo 30 del libro El conflicto de los siglos, que se llama Luz a través de las tinieblas. Solamente he colocado algunos párrafos. Les invito, como ya es costumbre en los que nos acompañan en esta serie, a leer todo el capítulo para que se enriquezcan mucho más, pero que estoy sacando ciertos extractos, resaltando ciertas frases, sin cambiar nada de lo que está escrito, a fin de que tengamos la pauta de entendimiento que a continuación decimos. Mire cómo empieza esta frase en el capítulo 30 del libro Conflicto de los Siglos. Ni siquiera los profetas, escuche bien lo contundente y lo fuerte que es esa frase, ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron del todo el alcance de las revelaciones que les fueron concedidas. ¿Perdón? ¿Pero acaso no asumimos que los profetas entienden todo y que son infalibles y que ellos entienden todo lo que decían y por lo tanto si un profeta levantó un brazo, todos tenemos que levantar ese brazo, y si un profeta usó una palabra, todos tenemos que usar esa palabra, y porque lo consideramos, lo deidificamos al profeta como si fuera inerrante, infalible y completo? Pero sin embargo, la persona que escribe esto dice, ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron del todo el alcance de las revelaciones que le fueron concedidas. Su significado debía ser aclarado cuando, en su momento. Pero miren lo que dice la persona que escribe este libro en este capítulo, y hace una afirmación bien interesante. El significado de las cosas que le fueron reveladas al profeta debía ser aclarado de siglo en siglo, a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellas. Pregunto, el tema del cuarto mandamiento, ¿lo hemos entendido como un mandamiento vigente y que debe ser asimilado para todo creyente que quiera ser sellado en estos últimos días? Pero la pregunta es, nos hemos hecho la pregunta crucial del cuarto mandamiento, ¿a qué séptimo día se refiere? ¿Se dan cuenta como que esa pregunta no se la formularon antes, y como no hubo una pregunta de ese calibre, no hubo una respuesta contundente en ese entonces?
Entonces, a medida que el pueblo ha avanzado en el tiempo y se necesita conocer la respuesta a esa pregunta, es cuando la instrucción divina se abre ante el entendimiento de aquellos que están atentos a la palabra de Dios. Sigo leyendo. No obstante, a pesar de no haber sido dado a los profetas que comprendiesen enteramente las cosas que le fueron reveladas, ellos, los profetas, procuraron con fervor toda la luz que Dios había tenido a bien manifestar. Buscaron e inquirieron diligentemente, inquiriendo qué cosa o qué manera de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Si bien es cierto que la inteligencia de los hombres no es capaz de penetrar en los consejos del Eterno, con esto nos está diciendo que las revelaciones que tenemos ahora no es porque hubo una persona súper inteligente con un coeficiente intelectual altísimo y que pudo desarrollar un sistema de entender, cosa que los demás, sus hermanos más brutitos, no lograron entender. Entonces, como él es el más inteligente, hay que seguir todo lo que diga este hombre inteligente. No, no es así. La inteligencia de los hombres no es capaz de penetrar en los consejos del Eterno. Y si nos vamos a lo que decimos más arriba, es cuando llega el tiempo que el pueblo de Dios necesita instrucción, cuando Él revela y abre al entendimiento de los hombres la comprensión de esas verdades. Continúo. Ni de comprender enteramente el modo en que se cumplen sus designios. ¿Quién le va a decir al padre, oye padre, ¿tú por qué demoras tanto en hablar que al final de que cuál es la semana de 7 días? ¿Por qué no lo hiciste antes? Así de que asumo que tú lo has hecho, porque yo tengo una medida de ti y yo soy más sabio que tú y yo digo qué es y cómo tienes que hacerlo. Pregunto, hermanos, ¿podemos nosotros cuestionar los métodos y los tiempos divinos en revelar sus designios? Se los dejo para que piensen. El hecho de que le resulten tan vagos los mensajes del cielo se deben con frecuencia a que cuando uno habla de acerca del Shabbat, si es astronómico, hay muchos prejuicios que, como dije en los videos anteriores, son bastante tontos, pero son tan vagos, tan puestos en la bruma, entender la claridad de este pensamiento, que se debe a qué? Se debe con frecuencia a algún error o descuido de su parte. A menudo, la mente del pueblo, y aquí resalto lo que dice, y hasta de los siervos de Dios, ¿acaso los profetas no son suprailuminados para saber todos los detalles de la verdad? Pero acá dice que aún la mente del pueblo y hasta los siervos de Dios es ofuscada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres. De suerte que no alcanzan a comprender más que parcialmente las grandes cosas que Dios reveló en su palabra. Piensen, una persona puede ser muy sincera, pero su sinceridad tiene que obligarlo a ser honesto para que pueda admitir que no lo sabe todo. Y que un hombre puede entender parcialmente una gran verdad porque el error o el descuido de sus partes permite de que las tradiciones humanas, las falsas enseñanzas y todas estas cosas no le permitan entender plenamente un tema. Predicaron los discípulos el mensaje que Cristo les había confiado, es cierto, aun cuando ellos mismos entendían mal su significado. Como dije en la introducción de este tema, tenemos que comparar nuestra experiencia actual, que estamos en el desafío de entender si el Shabbat es astronómico o no. Tenemos que ver si en el pasado también hubo referencias similares a desafíos
que iban y confrontaban los grandes mitos, las grandes tradiciones y errores que tenían en el pueblo en su momento. Sigue narrando esta parte. Después de su resurrección, Yahshua apareció a sus discípulos en el camino de Emaús, y él, comenzando desde Moisés, el principio, y todos los profetas, les iba interpretando en todas las escrituras las cosas referentes al mismo. Hermanos, ustedes se dan cuenta que cuando hay alguien que quiere decir, hay que saber cuál es la semana que Dios ha puesto, si es la semana celestial o la semana tradicional, solamente quieren leer el Génesis en el capítulo 1. Pero acá nos dice que el Mesías, para abrir la inteligencia de los hombres que iban con él a Emaús, él empezó desde Moisés y todos los profetas. Pero miren el detalle, no lo he subrayado aquí, pero ustedes subrayenlo, por favor. Les iba interpretando en solamente el capítulo 1 del Génesis. Así dice la Escritura. Se dan cuenta que cuando Satanás quiso tentarlo al Mesías en el desierto, solo citó una parte de la Escritura y no el resto, que el Mesías le dijo, también está escrito. Esto es una herramienta para todos los que quieran conocer el tema de la verdad en cualquier aspecto, pero en nuestro caso, acerca si el Shabbat es verdaderamente celestial, astronómico, o es simplemente el sábado terrenal y humano. ¿Cuándo? Cuando la interpretación tiene que estar en todas las escrituras. Quiere decir, no se dejen engañar que solamente como al caballo le ponen anteojeras para que solamente vea algo y no todo el camino. Recuerden en el video anterior, nuestro enemigo es aquel que fomenta la ignorancia, porque la ignorancia es nuestra enemiga. Y la manera como vencer la ignorancia es no dejarse decir solamente vean este capítulo, o no vean el Nuevo Testamento, solamente vean este Nuevo Testamento, o solamente lean estos versículos y no lean los otros versículos. Para entender el tema del Shabbat, como cualquier otro tema, este es una herramienta indispensable. Hay que interpretar usando todas las escrituras, las cosas referentes a él mismo. Entonces, miren lo que pasa. Los corazones de los discípulos se conmovieron. Su fe se reavivó y fueron reengendrados en la esperanza viva aún antes que Yahshua se revelase a ellos. ¿Cuál es el fruto cuando uno estudia la Escritura o el Shabbat en toda la Escritura? Que hay una conmoción. Todos los que hemos pasado por esta experiencia de desafiarnos acerca de la verdad de la Escritura, sobre todo en el séptimo día de qué semana, los corazones son conmovidos. La fe se reaviva porque estamos viendo frescas, nuevas partes que en la Escritura parecían estar sin sentido ahí donde estaban, pero que ahora, estando puestas en orden, como nos dijo el primera entrega del video que estamos haciendo de esta serie, puestas en orden, como dice Lucas capítulo 1 del 1 al 4, fuéramos con una fe reavivada y fuimos reengendrados en esperanza viva. El propósito del Mesías, era ¿qué cosa? Iluminar sus inteligencias. Hermanos, aquí yo voy a poner en énfasis, la inteligencia es un requisito indispensable para adorar al Padre y al Hijo, porque nos presentamos delante de Él como personas que reflejamos su imagen y semejanza. Una persona que se presente ante Él lleno de la idiotización de los dogmas, el doblamiento de encorvado que nos da la esclavitud de las tradiciones por los falsos maestros, los falsos pastores, los que nos han enseñado mal el Evangelio, no es manera de dar gloria al Padre y al Hijo. La manera más fina de dar gloria al Padre y al Hijo es cuando los adoradores de Él se presentan con la inteligencia despierta. Y no es una exageración, porque este detalle
de tener la inteligencia despierta, lo vamos a ver muy seguido. El propósito del Mesías era iluminar sus inteligencias, no hablarles a la emoción, como hace la vaca sagrada del adventismo, que solamente dice: querido, tú debes estar sufriendo, ¿no? El Señor te quiere, te ama, y que cosa por aquí, cosa por allá. Eso es despertar la emoción, pero no ilumina la inteligencia. Cuando el Mesías, antes de despertar la emotividad, lo que hacía era estimular la inteligencia de sus criaturas. Por eso el evangelio verdadero es incómodo en las iglesias. Por eso buscan borrar iglesias, porque el mal ejemplo para ellos es que la gente empiece a pensar. Debemos pensar, debemos tener coherencia, debemos tener sentido común en todos nuestros puntos de fe. Y eso tiene que permear en toda nuestra vida. El propósito de esta serie es lo mismo: despertar la inteligencia, el sentido común y la coherencia en las cosas que están vertidas en la palabra escrita. Y una vez, y fundar su fe en la palabra profética más firme. Deseaba el Mesías que la verdad se arraigase firmemente en su espíritu, no solo porque era sostenida por su testimonio personal, sino a causa de qué. ¿Por qué teníamos que creer en el Mesías? A causa de las pruebas evidentes, en otras palabras, de las señales que él había puesto para creer si eran ciertas o falsas las interpretaciones que tenían en aquel entonces acerca del Mesías. Hermanos, hay detalles en los que nosotros hemos recibido que, por estar perdiendo el tiempo escuchando a hombres doctos, nos hemos perdido estas cosas, estos detalles. La causa de las pruebas evidentes o de las señales suministradas por los símbolos y sombras de la ley atípica. Pregunto, si las cosas evidentes en cuanto cuando vino el Mesías estaban explicadas con antelación en los símbolos y sombras y luego en los hechos, ¿no habrá puesto también la misma mente que puso esta estrategia en la Escritura? ¿No habrá puesto también en los cielos una señal donde corrobore cuál es el séptimo día? Es la misma mente la que hizo la profecía y la misma mente que concibió con su dedo escribir tanto los 10 mandamientos, tanto la ley natural en los cielos. Y dice: y por la profecía del Antiguo Testamento, punto. Era necesario, escuchen esa frase, era necesario. O sea, no es negociable esto. Lo que vamos a decir no es negociable, no se puede omitir. Era necesario que los discípulos de Cristo, igual que en el pasado, tiene que ser en el presente, era necesario que los discípulos de Cristo tuviesen, ¿qué cosa? Una credulidad sumisa al pastor. Así sea, ser todos indios y un cacique que no diga qué hacer, porque eso se ha convertido en la iglesia, en un grupo en el cual se ha dividido entre los caciques, los pastores, el clero, y los indios, los laicos y los crédulos. Y sin embargo, el Mesías, si tú crees al Mesías, síguelo. Si tú quieres creer a la iglesia, está bien, es tu elección. No soy yo quien para juzgarte. Pero aquellos que quieran ponerse al lado del Mesías tienen que tener como requisito necesario tener una fe inteligente. Les dije que esta palabra, este requisito, lo vamos a ver seguido. Yahweh necesita un discípulo que sea inteligente, no que pierda su sentido común, su razonamiento por la iglesia o porque le dijeron que había solamente 28 doctrinas.
El discípulo de Cristo necesita tener una fe inteligente. Y miren lo que dice, ¿eh? Tú que quieres ser predicador de los últimos tiempos, de la profecía, del sellamiento. Tú que quieres saber para poder estar preparado para predicar el mensaje de los tres ángeles, si no tienes la inteligencia como un requisito que le presentas al Padre, no va a poder Él prepararte para que des este mensaje. Porque ser inteligente no solo es en beneficio propio, sino ser inteligente es necesario para comunicar al mundo el conocimiento de Cristo. Punto. La inteligencia es necesaria para comunicar al mundo el conocimiento de Cristo. Y como primer paso en la comunicación de este conocimiento, Yahshua dirigió a sus discípulos, ¿a dónde? A Moisés y todos los profetas. ¿Cuál es el primer paso para empezar a despertar la inteligencia? Ir a leer un folleto y escuchar los sermones que nos dicen en la iglesia, lo que ellos quieren que nosotros asimilemos, porque lo que comemos es nuestra naturaleza, lo que comes es tu naturaleza, y si tú comes lo que te da en la iglesia y crees que te hace bien, entonces es tu naturaleza. Y te digo, la naturaleza del alimento que se da en las iglesias no es despertar la inteligencia, mientras que el método que usa el Mesías para despertar la inteligencia es dirigir la mente de sus discípulos, empieza por Moisés y todos los profetas. Y lo dijimos en el primer video de esta serie. Tenemos que ir al principio, entender bien el principio para poder entender el final. Porque si queremos rescatar y predicar el Shabbat verdadero, tenemos que ir al Shabbat del pasado. Y tenemos que hoy día, en este video, conocer un detalle importante del Shabbat. Tal fue el testimonio dado por el Salvador resucitado en cuanto al valor e importancia de las Escrituras. ¿Dónde? ¿Dónde tiene valor e importancia la verdad? ¿En los libros rojos? ¿En los credos? ¿En el catecismo de las iglesias? ¿En las declaraciones de fe de algún grupo o decisiones de concilios? No. La importancia y valor de las Escrituras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Por eso hay un gran trabajo de tergiversarlo, anularlo, desprestigiarlo y sobre todo quitarlo de la mente de los creyentes. Con estos consejos, pasemos ahora a lo siguiente. Los derechos divinos. Hay derechos humanos. Y si hay derechos humanos, ¿no habrán en lo divino? Como eso le digo, inteligencia, hermanos. Si el hombre, el ser humano, tiene derechos inherentes y que lo reconoce cualquier nación en este mundo, ¿hay derechos de aquel que nos dio los derechos? Vamos a ver. Isaías 44:6 dice, así dice Yahweh, el Rey de Israel, su Redentor, Yahweh de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, yo soy el primero. Yo soy el primero. A mí no me des lo segundo, a mí no me des lo manoseado, a mí no me des lo usado, a mí no me des ya lo que pusiste otra cosa. No, cuando se hacía un altar, había un requisito de no poner una piedra que haya sido tallada por el hombre. No, nada. A mí me das lo original, lo mejor y lo primero. Yo soy el primero en tu vida. Yo quiero lo primero de tu vida. Yo quiero lo primero de tus bienes, ¿ya? Y también yo soy el postrero. O sea, yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio y el fin. Y fuera de mí no hay Dios. Honra a Yahweh con tus bienes y con lo primero o primicias de todos tus frutos. Hermanos, todos quieren guardar el sábado. No digo el Shabbat, estoy hablando porque el gran grueso de mis oyentes son sabáticos. Todos quieren guardar el sábado para descansar. Pero esas no son primicias. Mi Yahweh pide primicias.
¿cuáles serían las primicias? Si el sábado, o en el caso verdadero, el Shabbat, es el reposo, ¿cuáles serían las primicias? Las primicias, hay que entender primero, son antes de las obras. Las primicias es lo primero que se hace antes de una obra. Antes de ir, nosotros hacemos una oración como una primicia, decirle gracias Padre por el trabajo que hemos recibido y que vamos a realizar. ¿Cierto? Los diezmos no son primicias, por si acaso. Las primicias son antes de las obras y se ofrecen en un altar como un acto de inauguración. Génesis 1:2, y acá empezamos a usar el cerebro, la inteligencia que Yahweh nos pide para hacer con él un diálogo. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pregúntele ustedes a su pastor, pregúntele usted a su rabino, pregúntele usted a quien quiera, a sus maestros, a sus teólogos. ¿Qué hacía el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Dios, como dice este versículo, antes de la obra de los 6 días de creación, culminando en el séptimo, en el Shabbat? ¿Por qué la Escritura nos da ese solo versículo? Mire lo que dice aquí. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Hermanos, tal vez nos demoremos un poquito hoy día, pero les aseguro que vale la pena lo que hoy vamos a entender. ¿Qué es fundar? Muchos cuando leen este versículo, fundar es igual a crear. Dios creó la tierra. O sea, ahí está diciendo de su creación. Y basta. Y pasamos el versículo. Vamos a ver lo que dice, qué significa fundar o fundamento. La Real Academia, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que fundamento es principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. Pregunto, ¿el fundamento es igual al edificio? No. ¿El fundamento es el edificio? No. Miren otra definición que tiene acá. Fundamento, raíz, principio y origen en que estriba y tiene su mayor fuerza en algo no material. El principio, el fundamento. Vamos a ver, para no demorar mucho, porque realmente reconozco que el tema no debe ser muy largo para no cansar a nuestros oyentes, a nuestros acompañantes. Entonces, volvamos a leer Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No creando sobre la tierra. No está hablando de los 6 días de trabajo que hizo en la tierra, sino cuando fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia, porque la creación no puede haber venido directamente sin echar antes el fundamento de la tierra. Y aquí leemos, por es la razón por la cual está Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, si la tierra ya existía antes de los 6 días de trabajo, porque eso lo está confirmando, esa tierra no estaba preparada, estaba vacía, y fue necesario que se hiciera una obra silenciosa en la oscuridad, no en la luz, en la oscuridad, para que se pueda crear lo que iba a venir. ¿Y quién hacía esa obra en la oscuridad? El Espíritu de Dios. Sobre esto hay mucho para aplicarlo en la vida espiritual, pero esto tiene no solamente que ver en la vida espiritual, que la gente interpreta que así estuvimos nosotros, en un caos, en el pecado, y que de repente viene el Padre, comienza a crear las cosas
y al final tenemos la bendición de ser nuevamente restaurados a su imagen y semejanza. Y es cierto, no estoy diciendo que no lo sea, pero solamente le hemos dado esa aplicación. Pero en el Shabbat, que es el edificio, el punto final, el mezanine del edificio de la creación, la perla, la corona de esta obra, tiene un fundamento. Y ese fundamento tenemos que conocerlo si tenemos inteligencia. Job dice, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Cómo? No solamente hay medidas físicas, hay medidas de tiempo. O sea, lo que involucra el fundamento es mucho más de lo que hasta ahora muchos hemos entendido. O quién extendió sobre ella cordel y sobre qué están fundadas sus bases. O quién puso su piedra angular. Y dice más, cuando alababan, ¿quiénes? Adoraban las estrellas del alba. Pregunto, en esa ocasión, cuando se estaban echando las bases en esa obra que hacían los ángeles y los otros mundos, adoraban. Pregunto, si en el tiempo que se estaba echando el fundamento, el universo entero estaba adorando al Padre y al Hijo, en el recordatorio de ese fundamento, ¿no tendríamos nosotros también que dedicar, al igual como en el pasado, el universo entero, los ángeles y los mundos no caídos, alababan y adoraban al Padre y al Hijo por echar el fundamento? ¿No sería para nosotros también adorar y alabar al Padre cuando recordemos el momento que se echó ese fundamento? Lógico que sí. Y porque acá dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Tú no eres hijo de Dios acaso? Entonces, si te presentan a ti, ¿cuándo se recuerda? Cuando se echó el fundamento de este mundo, para que después del fundamento, sobre ese fundamento, se levanten los 6 días de trabajo y al final, como cúspide y corona de esta creación, se coloque el 7º día. ¿Alabarás tú al fundamento el tiempo? Vamos a ver. Vamos a ver. Espiritualmente, ¿cuál es ese fundamento? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua Jesucristo, el Mesías mismo. Esta piedra de ángulo que fue puesta es esta, hermano querido. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El fundamento de la creación es, ¿quién dice Pablo? El Mesías. ¿Quién dice Génesis? ¿Quién es el que estaba echando el fundamento de nuestra creación? ¿Se dan cuenta cómo ahí se gana su derecho a ser llamado luego el Señor del Shabbat? Este es algo que estoy dejando una pincelada de lo que vamos a hablar en otro video. La importancia y el gran secreto de que por qué el Mesías es el Señor del Shabbat. Y qué hay para nosotros como una revelación impresionante en cuanto a nuestro gran beneficio de guardar el verdadero Shabbat. Así de que Él es el mismo piedra de ángulo, en quien todo el edificio, bien coordinado, otra vez el edificio bien coordinado, pregunto, los cultos no son convocaciones coordinadas según la pauta y la métrica divina, pero ¿por qué hemos creído que los cultos son coordinados con la imposición de la semana astrológica? Vamos entendiendo el panorama, hermanos. Va creciendo esta coordinación para hacer ¿qué cosa finalmente? Un templo santo en el Señor. Nosotros somos el templo para su espíritu.
Y entre todas las piedras vivas que somos la iglesia, tiene que haber una coordinación en este edificio vivo de coordinar los cultos con las señales que nos dan garantía de que es el séptimo día verdadero. Por eso, la vaca sagrada del adventismo, que dice que la unidad es lo principal, cuando está desconociendo que la unidad, antes de la unidad, tiene que la parte individual, la pieza de cada parte de ese templo, tiene que estar coordinado ¿con quién? Con las pautas que da el Mesías. En otras palabras, cuando el hombre está coordinado, es lo que dijo el Mesías en el ejemplo de vosotros sois los pámpanos y yo la vid. La savia que corre por el Mesías debe ser la misma que alimente al pámpano. En otras palabras, si el pámpano tiene un calendario puesto en los cielos en el cual él dice cuándo es su séptimo día, entonces el pámpano que está unido a esa vid entenderá ¿qué cosa? Que es tiempo de adorarlo a él y será nutrido porque está unida a la raíz de ese edificio, de esa planta. Pero el pámpano que está separado, como es los que están adorando en un séptimo día separado del plan divino, ¿qué pasa con ellos? Por eso tienen una frialdad que es sustituida con el emocionalismo, por eso tienen que recurrir a mentir, por eso tienen que recurrir a eliminar iglesias, por eso tienen que recurrir a expulsar gente y decir fuera de acá los disidentes, por eso tienen que recurrir a falsos reavivamientos, porque no tienen la savia, porque van a adorar un día que dicen este séptimo día, pero que no es el coordinado por el Mesías. 4. Entonces, ¿cuál es el fundamento de ese edificio llamada creación, cuya corona es el séptimo día? Ese fundamento es el novilunio. El novilunio es la representación del fundamento que se estableció en la oscuridad, para que sobre este fundamento, al final del edificio de la creación de 6 días, sea el séptimo día su corona, y ese séptimo día es el Shabbat. ¿Entendimos? El edificio son los 6 días de trabajo. El séptimo día es el último día, que es la corona de este edificio de la creación. Pero todo el edificio de 7 pisos está en un fundamento que es el novilunio. Pero esta es una afirmación que tendríamos, como dijimos en el primer video, corroborarlo, la afirmación con la ley natural y con la escritura. Si coordina, si es coherente, si es suave su acoplamiento, podemos decir que hay inteligencia en ello, porque si hay forzamiento, entonces ya estaríamos viendo que algo no está cuadrando ahí. No hay Shabbat sin fundamento, y esto es irrefutable. Génesis 1:2 es el fundamento del Shabbat. Y para confirmar a través de las edades esta verdad, a fin que la humanidad no pierda la secuencia y quede por la eternidad la confirmación divina de estar bien sincronizados con la voluntad del Creador, Yahweh dio el estatuto de tiempo en Génesis 1, 14, 18 y lo hizo patente y visible como una señal en la lumbrera de la noche, tal como está escrito en el Salmo 89, 37. ¿Qué dice el Salmo? Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. O sea, vemos cómo sin forzar absolutamente nada, todo encaja perfectamente en la escritura cuando a la escritura se la deja explicar a sí misma. Ahora veamos un tic práctico, cómo esta verdad del fundamento y el Shabbat están ambos
visiblemente registrados como señales en el ciclo lunar. El ciclo lunar es de 28 a 29 días. La parte oscura es el novilunio. El novilunio representa el fundamento de Génesis 1:2. La parte oscura donde nadie lo ve al Mesías colocándose él mismo como fundamento que sostiene a nuestro mundo. Él mismo en la parte oscura, él estaba echando las medidas tanto físicas como electromecánicas, magnéticas, atómicas, nucleares, lo que ustedes quieran, todo el fundamento de la ley física natural y espiritual estaba en Génesis 1:2 explicado. Esto, la oscuridad de la luna, se le llama novilunio. Y la parte visible, desde el primer momento que ven la parte visible, deja de ser novilunio y se convierte en la parte visible que forman los 28 días exactos que tiene el ciclo lunar. Y esos 28 días exactos que tiene todos los meses lunares en el año, cada 7 días es una fase precisa en la cual es la señal del Shabbat. La primera semana, apenas aparezca el primer bisel luminoso, deja de ser novilunio y empieza el primer día de la semana. Los primeros 7 días aumentan hasta formar el 50% de luminosidad. Por eso vemos en la primera fase lunar el primer Shabbat que representa el 50% de luz. Luego, en el preciso momento que corre después de la fase lunar, deja de ser parte de la primera semana y se convierte en parte de la segunda semana para que precisamente al final tiene el 100% de brillo luminoso y se convierte en ese momento en el segundo Shabbat, en el séptimo día, formando la luna llena. Luego, en el preciso momento que corre y comienza a decrecer la luminosidad, viene a formar, acá debo poner 50%, bueno, acá es un lapsus, y que se forma la tercera semana de 21 días, y es el tercer Shabbat, y así hasta finalmente del 50% va disminuyendo hasta cerrar totalmente el mes. Y ahí cuando finiquita el brillo lunar, se forma el cuarto Shabbat y el fin de mes. Como se dan cuenta, la parte oscura, novilunio, es el fundamento y la parte creciente son 4 semanas y que cada semana es de 7 días, en la cual el séptimo día nos recuerda el fundamento que sobre el fundamento del novilunio se hizo la edificación de la creación. Esto lo vamos a explicar, está explicado en otros videos, pero lo vamos a explicar en las próximas entregas. Esto también tira por los suelos la pretensión de muchos grupos de que dicen, no, el Shabbat es 55% más luminoso. No, el novilunio es todavía, la luna, el novilunio es la primera. O sea, hay una confusión que dice que el novilunio es el primer rayito de luz, cuando es evidente que la métrica que vemos acá es exacta, coherente como es el Mesías. Hermanos, si tú crees, te han enseñado los maestros que a veces imponen, chantajean a través de la crítica porque te han acostumbrado a que recibas validación, el novilunio es exclusivamente la parte oscura, no el primer rayito de luz. No, el primer rayito de luz está parte de los primeros 7 días, pero como si corren un poquito, todo se tuerce, todo se descoordina y ellos tienen por eso, cuando es día de la fase lunar, hay gente que guarda su Shabbat después de 2 o 3 días después de la fase lunar. Pero con esto, la evidencia es más clara y que de por sí reprenda, redarguya e instruya a aquel humilde, porque ese requisito falta en muchas personas, la humildad
de ser enseñados por el Padre y por el Hijo a través de las evidencias o señales de la ley natural. Entonces, eso que hemos visto aquí, lo vemos acá. Cuando un mes es de un novilunio de un día, y acá, cuando es un novilunio de un día, y vemos que es así. Este es el novilunio, y recién al primer rayito de luz, vemos que aquí forman los 6 días para que en plena fase sea el séptimo día. Y así hay 4 semanas, y cada una de los séptimos días es la fase precisa en la luna. ¿Cómo es cuando un novilunio es de 2 días? Cuando un novilunio es de 2 días, se corren los 2 días, y cuando recién aparece el primer rayito de luz, exactamente después de 6 días de luminosidad, al séptimo día viene los Shabbat. 1, 2 días de novilunio, y después empieza el conteo de las semanas. Entonces recordemos el segundo video que hicimos anterior a este. ¿Qué gran señal se revela en los últimos tiempos? Astronómicas. Y vimos que la gran señal astronómica tenía que ser, según la profecía de Apocalipsis, un hecho simbólico, que la iglesia, que realmente el Padre la reconoce como novia de su Hijo, es la que está vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una cabeza con una corona de estrellas. Esa corona también lo vimos que eran prácticamente las 12 tribus de Israel, con que cada tribu aporta como estrella una verdad que al final son los 12 pilares del mensaje evangélico final. Y este versículo se debería entender con el primer versículo que junta el sol, la luna y las estrellas. También vimos en el video pasado que la otra gran señal, la antagonista, se reveló en los cielos, que era otra señal con un gran dragón escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos. Si esta señal está en los cielos, esta otra señal también está en el cielo. En otras palabras, una es astronómica y la otra es astrológica. Y vimos que esa semana astrológica está representando sus 7 cabezas, cada cabeza a los 7 días de la semana secular y civil y de Babilonia que hoy mismo estamos obedeciendo, ¿no? Ahora, enfrentando a los 2 séptimos días, para resolver esto, primero debemos aceptar que realmente, de fondo, hay 2 semanas distintas. Por eso el adventismo del séptimo día debe de ahora poner las barbas en remojo, y cada uno, sin forzar a nadie, debe de elegir cuál séptimo día va a elegir. La de la mujer vestida de sol, con los pies en la luna y con corona de estrella, o va a elegir el séptimo día de este monstruo que tiene 7 cabezas y que es la semana que utiliza Babilonia. Decidan ustedes. Mi deber es poner lo más claro posible esto. Pero recuerden que la semana celestial es astronómica y divina, y cuyo séptimo día tiene fundamento al novilunio. Por eso la Biblia habla en Isaías 66:23 que de novilunio en novilunio y de Shabbat en Shabbat vendrá toda carne, todo mortal vendrá a adorar delante de él. Y el novilunio es un hecho astronómico, y entonces el Shabbat hemos demostrado que es un hecho astronómico, porque justo cuando es el séptimo día de esta semana astronómica es la fase lunar que corresponde a cada Shabbat. Pasamos a la continuación. Otro párrafo, y con esto concluyo, del capítulo 30 que hemos leído del conflicto de los siglos. Miren lo que dice acá. Ahora vamos entendiendo el fondo del conflicto. Miren lo que dice acá. Pongamos ojo, pestaña y ceja. Apaguen celulares, concentrémonos, deja de estar haciendo y mira lo que vamos a leer juntos. Esta prueba, como la prueba que está hablando el capítulo 30 acerca del chasco de los discípulos, el chasco de los pioneros,
el chasco en muchas cosas en la vida, y ahora el chasco de que el sexto día, que es de la semana, como preludio del séptimo, el séptimo no es el sábado, para muchos es un chasco. Es una prueba de decir, bueno, ¿en qué he creído? ¿Por qué Dios nos ha conducido a mantener un error? Entre comillas. Pero miren lo que dice acá. Esta prueba del chasco revelaría la fuerza de aquellos que con verdadera fe habían obedecido. Hay muchos hombres sinceros en haber guardado el sábado. Y Yahweh lo reconoce, que pusieron verdadera fe en predicar que el sábado era el verdadero día de reposo. Pero ellos murieron. Y esa verdadera fe va a ser honrada. Con verdadera fe habían obedecido a los que creían ser la enseñanza de la palabra y del Espíritu de Dios. Ella les enseñaría, ¿qué cosa? La prueba. Como solo tal experiencia podía hacerlo. El peligro que hay en aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres. Miller cambió varias veces la fecha por el problema con el calendario. Si nosotros hacemos una analogía, vemos que también la iglesia, el movimiento adventista debió continuar su estudio en cuanto al calendario. Y la iglesia fue confrontada formalmente a investigar ese tema. Y sin embargo, con la comisión que hubo, la enterraron y lo sepultaron para que no se supiera eso, porque reconocieron que si se mostraba al pueblo que el sábado no era el verdadero séptimo día, el caos que se venía era tan terrible que prefirieron esconderlo y dejarlo a la mano de Dios. Esto también lo vamos a ver a futuro, pero ahora estamos echando el fundamento de todas esas cosas que vendrán a futuro. El peligro que hay en aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres, en lugar de dejar a la Biblia interpretarse a sí misma. La perplejidad y el dolor que iban a resultar de su error producirían en los hijos de la fe, ¿qué cosa? El escarmiento necesario. El escarmiento necesario. Todos sabemos ahora, por la psicología que ha avanzado, que la mejor manera de grabar algo en la persona es el trauma. Somos hijos tan rebajados, nuestra inteligencia está tan maltratada y sobre todo despreciada en las iglesias, que es necesario chascos, pruebas, a fin de que tengamos un escarmiento que nos haga despertar la necesidad de pensar, porque la burla es dolorosa, la ofensa, el decir ustedes no tienen fundamento, ustedes son unos fanáticos, y saber que hemos sido sinceros en entender la palabra de Dios, ese escarmiento es el agua fría, es el látigo con la cual nos tiene que haber despertado la necesidad de usar la inteligencia y la precaución. Así de que, con todo ese escarmiento necesario, ¿qué dice la escritora de este capítulo? Los inducirían a profundizar aún más el estudio de la palabra profética. Recuerden, cuando un padre ve que su hijo está jugando con fuego y no escucha razones, tiene que aplicar un trauma, aún con el dolor de su corazón, un trauma, obviamente no excedido, pero un trauma necesario según la terquedad del niño, a fin de que el trauma lo proteja a futuro. Porque si un padre no disciplina a un hijo, lo va a dejar que sea temerario y que al final, por ser temerario, muera. ¿Cuántos padres compraron una motocicleta a su hijo y su hijo se ha desbaratado físicamente al estrellarse y morir? ¿Cuántos padres regalaron un auto a sus hijos y sus hijos,
por no haber tenido disciplina, se estrellaron o murieron de la manera más horrible que puede haber en este mundo. ¿Cuántos padres lamentan la pérdida de sus hijos por no haber escarmentado para que se grabe los principios que le iban a salvar su vida? Así que el Padre, conociendo nuestra mentalidad, ha permitido en el pasado, ha permitido en nuestro pasado más cercano, y ha permitido que nosotros tengamos ciertas creencias que al final van a ser escarmentadas, pero con el fin de buscar más la razón y la sabiduría divina. Vamos a buscar más al Padre, el rostro del Padre y sus instrucciones. Y ¿qué dice? Aprendería a examinar más detenidamente el fundamento de su fe y a rechazar todo lo que no tuviera fundado en la verdad de las Sagradas Escrituras, por muy amplia que sea este error que fuese aceptado en el mundo cristiano, y por muy amplio que sea aceptado en el mundo que el sábado es el séptimo día, tenemos que llegar a estudiar en la Escritura que hay una semana de 7 días que ha sido despreciada, y que tenemos que tener tal fortaleza, tal inteligencia para presentar este mensaje y tal fortaleza psicológica para tener la paciencia de sin alterarnos de presentar esta verdad al mundo cuando no es aceptado. Es una verdad ridiculizada por muchos, como yo siempre le digo en el video pasado. Quienes lo dicen argumentos que muestran que en la niñez o cuando ellos fueron feto, parece que no hubo ácido fólico el suficiente como para que desarrolle las neuronas. En otras palabras, que falta de inteligencia hasta para criticar o burlarse de las personas. Pero sin embargo, los hijos que han de aprender, la tribu de Isaacar tiene que entender que los tiempos no solamente basta entenderlos, hay que estar preparado en la mente para poder captar la verdad en toda su amplitud y aprender a comunicarla a los demás. Esto indica este reto. Hay 2 séptimos días, la semana celestial, con la mujer vestida en el cielo, vestida de sol, con los pies puestos en la luna y una corona de 2 estrellas, cuyo séptimo día de esa semana es el Shabbat, o tendrás que elegir en la otra semana, la semana de Babel, que también tiene 7 días, que no tiene fundamento, que no está vestido de nada, solamente tiene su propia arrogancia de ser la semana y que suyo séptimo día es el sábado. Necesitamos orar para ver cuál es el verdadero séptimo día, con la escritura y con la oración. Pero si le consultas a tus maestros, ya hemos visto a dónde apuntan esos maestros. Yahweh nos bendiga, hermanos, realmente, porque ya a esta altura tú ya tienes que tener claro por ti mismo dónde ir. Y el Mesías, Él es el único que dijo: yo soy el camino, porque Él es el fundamento; yo soy la verdad, porque Él estuvo presente; y yo soy la vida, porque el Shabbat da vida. El que no adora en Shabbat y sino en sábado, está adorando sin recibir vida. Y eso lo vamos a probar en los próximos videos.